El río Rímac es la fuente principal de agua para gran parte de Lima y Callao. Aproximadamente el 80% del agua consumida por los habitantes se origina en esta cuenca. Sin embargo, dicho río ha sido contaminado, afectado por la contaminación, descargas domésticas, industrias mineras, aguas residuales sin tratamiento, entre otras fuentes. Esta contaminación convierte al río Rímac en un riesgo potencial para la salud pública. Las enfermedades transmitidas por el agua son aquellas causadas por microorganismos como bacterias, virus y parásitos que se encuentran en el agua contaminada. Las personas pueden infectarse al beberla, cocinar en ella, lavar alimentos o incluso por contacto directo. Este problema surge principalmente por el mal manejo del agua, la falta de saneamiento y la contaminación de ríos, lagunas y sistemas de distribución. En muchas regiones del mundo, el agua puede estar contaminada con microorganismos que causan enfermedades. Estas se conocen como enfermedades transmitidas por el agua y representan un serio problema en la salud pública, especialmente en comunidades donde no existen básicos como alcantarillado, tratamiento de aguas residuales o sistemas seguros de abastecimiento. Prosiguiendo con el tema, puedo decir que estas enfermedades, tales como el cólera, hepatitis A, diarrea, solo por nombrar alguna de estas, aparecen cuando tomamos o usamos agua que está contaminada con microbios, bacterias, virus o parásitos. Esto pasa sobre todo cuando el agua entra en contacto con heces o basura. Un concepto importante a nombrar es el del agua segura, que es el agua limpia y apta para beber, la cual pasó por un proceso de tratamiento, filtración y desinfección, por lo que es considerada sin riesgo. Por eso, el saneamiento y la higiene, como el lavado de manos, el buen manejo de desechos, son claves para evitar algunas de las enfermedades nombradas. Como mencionó mi compañera, en lugares como el río Rímac, el cual abastece de agua gran parte de Lima, la contaminación por basura y desechos puede aumentar el riesgo de estas enfermedades si no se trata adecuadamente. En resumen, entender estos conceptos nos ayuda a ver por qué es tan importante cuidar nuestras fuentes de agua y garantizar que sea realmente segura para todos. Muchas veces creemos que el riesgo solo está en beber agua contaminada, pero en realidad son varios hábitos cotidianos los que nos protegen. Para comenzar, todo el agua que usamos en la cocina debe ser segura, no solo la que tomamos, sino también la que usamos para lavar olla, platos, utensilios. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que cuando esta agua no es tratada, los microorganismos pueden pasar fácilmente a los alimentos sin que nos demos cuenta. Algo que también es importante es mantener limpios y tapados los recipientes en donde guardamos agua. La OMS también explica que si los dejamos destapados, el polvo, los insectos o incluso pequeñas partículas del ambiente pueden contaminar el agua que pensamos que está limpia. Otro hábito clave es consumir agua tratada, ya sea que lo hervamos, lo filtremos o lo desinfectemos. Esto ayuda a eliminar los microbios que causan diarreas y otras enfermedades asociadas al agua sucia. Además, lavarse la mano con agua y jabón hace una gran diferencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han demostrado que este hábito corta la transmisión de gérmenes, sobre todo antes de comer y manipular alimentos. También debemos cuidar la higiene de frutas y verduras, aunque se vean limpias. Si se lavan con agua contaminada, el agua puede presentar un riesgo. Por eso es fundamental usar siempre agua potable. Y finalmente, mantener utensilios y superficies limpias al cocinar también ayuda a evitar que los microbios del agua o de los alimentos crudos se mezclen con los alimentos listos para comer. En conjunto, estos hábitos reducen muchísimo las enfermedades transmitidas por agua. ¿Cuáles son las consideraciones para el mejoramiento del entorno y prevenir el problema? Uno es garantizar la obtención de agua potable segura, es decir, que asegurar que el agua que esté destinada al consumo humano sea tratada, es decir, filtrada, clorada o hervida. Dos, es la identificación y monitoreo de las fuentes de agua, es realizar con las autoridades correspondientes un análisis regular de las fuentes de agua naturales como residuos negros y los blancos. Tres, es promover las prácticas de higiene personal y doméstica, es decir, lavar los alimentos con agua potable y segura antes de su consumo, pero también las manos antes de manipular cualquier alimento antes de consumirlo. 4. El control ambiental y de vectores, es decir, eliminar las aguas estancadas para prevenir la proliferación de enfermedades como el dengue. Y 5. El acceso y tratamiento de agua específicamente en las zonas rurales, es la inversión en plantas de tratamiento de agua potable, incluyendo renovar las redes de distribución. El plan de Perú para mejorar la salud es prevenir las enfermedades, reducir riesgos y promover hábitos saludables. El MINSA tiene normas que son reglas para cómo prevenir el problema, cómo detectarlo y tratarlo, qué deben hacer los centros de salud y municipios y qué información debe recibir la población. Estos aseguran que todos trabajen igual y de forma correcta. ¿Para qué sirven estas políticas? Sirven para que el Estado, los colegios, los centros de salud trabajen juntos para evitar que el problema aumente, atender a las personas afectadas y proteger la salud de todos. Estas políticas y normas ayudan a controlar el problema y mejorar la calidad de vida de la población. Buenas tardes, estamos con la señora del distrito de Lince y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué medidas de higiene usted realiza en su casa para asegurar que el agua sea segura? ¿Qué medidas, no? A ver, no, lo común, lo que hago en la casa, creo que todos hago hervir el agua, ¿no? Para matar las bacterias. Claro que lógicamente que cuando viene del tanque no es tan, como que dice, segura, ¿no? Para Claro. evitar enfermedades. ¿Conoce algún caso o alguna enfermedad relacionada con el agua? No sé, conozco eso. Entiendo. Otra pregunta es, ¿ha recibido alguna vez información o apoyo de la municipalidad acerca de el tema del agua? Bueno, siempre acá en las cosas o pasan acá campañas sobre el tema del agua, ¿no? Pero como que siempre todos sabemos, es hacer hervir el agua, lavar las manos, ¿no? Siempre tapar el agua, lavar los depósitos, más que todo eso, ¿no? Muchas gracias.
Buenos días. ¿Podría indicarnos su nombre? Mi nombre es Javier Bardales Chota. Ok, estamos del distrito del INSE y le vamos a hacer unas 3 preguntas acerca del tema de enfermedades transmitidas por el agua. La primera pregunta sería, ¿he escuchado sobre enfermedades transmitidas por el agua? Sí, he escuchado que hay el agua que viene contaminada y no es bien procesada por Sedapal, toda vez que viene de la minería, pues daños a la salud. En su casa, para asegurarse de que el agua que toman sea segura, suele realizar algo como ya sea hervirlo, filtrarlo, tapar recipientes. El agua que nosotros bebemos es agua lo hacemos hervir y luego lo filtramos para que de esa forma también lo metálico del envase que hace uno hervir no te provoque daños a la salud. Una última pregunta ya para acabar la entrevista. ¿Se realizan en su zona algunas campañas informativas acerca sobre el cuidado del agua? Sí, Sedapal ha hecho comunicado con volantes sobre lo del agua, cómo debe uno consumir lo necesario Claro, en el entiendo. hogar. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Nos podría decir cuál es su función, su cargo? Sí, claro, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Arenas. Ahorita me estoy desempeñando como docente de las carreras de Ciencia de la Salud en la UPC. Ok, bien, vamos a empezar con unas pequeñas preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas por el agua que se presentan con mayor frecuencia en la población en general? Pues en verdad son varias. Probablemente una que es un problema de salud pública sea más las enfermedades diarreicas agudas, las bien conocidas como EDAS, porque afectan sobre todo las edades extremas, ¿no? Niños, ancianitos, porque ellos son los que manejan con mayor dificultad. Esto se deshidratan muy rápido y eso puede llevar a complicaciones graves. Esa entre las más comunes. Otra pregunta es, ¿qué agentes causales, como bacterias, virus o parásitos, están más asociados a este tipo de enfermedades? Bueno, generalmente suelen ser virus, la verdad, y es por eso que muchas veces cuando uno, por ejemplo, se enferma de rarita, ¿no? Suele pasar solo, ¿no? Es cosa de 1 o 2 días, pero también pueden ser bacterias, y a veces es un problema, ¿no? Porque van a necesitar antibióticos e incluso, como mencionaba, parásitos, pero más común, virus y bacterias. ¿Qué síntomas suelen presentar los pacientes afectados por enfermedades transmitidas por el agua? Pues principalmente suele ser dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y la deshidratación como tal. Pueden llegar a desmayarse incluso. ¿Qué hábitos o prácticas inseguras relacionadas con el manejo del agua pueden favorecer la aparición de estas enfermedades? Principalmente es lavado de manos y lavado de manos, obvio, previo al consumo o manejo de alimentos también. Persona que maneja los alimentos, pues lavarlos bien. No es tanto desinfectarlos, en verdad es lavarlos bien, todo cocinarlo, todo conservarlo bien, cosa que cualquier resto de virus o bacteria que pueda haber se puede eliminar. ¿Qué errores considera que son los más comunes o que se observan en la población al momento de que almacenan o al consumir su agua? Muchas veces no se lavan las manos y por otro lado, bueno, hay lugares también donde no llega el agua potable, por lo tanto, tienen que almacenar el agua a lo mejor en contenedores y así, y muchas veces estos no están bien cerrados o están cerrados y no tampoco le hacen la desinfección al mismo contenedor. O, por ejemplo, el dengue, cuando estamos en épocas de bastante calor, en el verano empiezan los mosquitos dejan sus huevitos ahí en los contenedores que están abiertos y pues se empieza a transmitir el dengue, ¿no? ¿Y qué grupo considera que tiene mayor riesgo de enfermar por agua contaminada? Pues en general son los extremos de la vida, como te mencioné al inicio, ¿no? Tanto niños como ancianos, son los que tienen mayor riesgo porque pues tanto sus defensas no están tan desarrolladas o ya las perdieron. También lamentablemente con los estratos socioeconómicos, ¿no? También aquellos lugares donde no llega bien el agua potable, claro, tienen mayor predisposición a enfermarse por eso. Y eso suele ocurrir en poblaciones que son más pobres. ¿Qué recomendaciones básicas se deben seguir para garantizar que el agua que se use sea segura para el consumo? Pues de todas maneras, hervirla. O sea, consumir agua, primero, si se tiene agua potable, hervirla de todas maneras, ¿no? En el tema de agua no potable, pues con más razón aún, ¿no? Hay que hervirlo, hay que pasarlo por un proceso definitivamente en el que se eliminen todos esos bacterias y virus. Sería lo más importante. Y el lavado de manos, de todas maneras, con agua y jabón. Por lo menos 2 minutos, no solamente una enjuagadita, sino más, 2 minutos bien lavadas. ¿Podría explicarnos un poco cómo influye la higiene personal, como específicamente el lavado de manos, en la prevención de estas enfermedades? Sí, sí, claro. Incluso hay pasos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el lavado de manos, porque muchas veces algunos solo así, así, pero en verdad hay pasos de lavado de manos que son importantes porque, ok, acá solamente tenemos palmas y ya, pero faltan incluso entrelazar los dedos, o incluso los pulgares, incluso las muñecas, porque todo eso está en contacto con el medio ambiente. Ya para culminar, unas últimas preguntas. ¿Qué medidas considera usted que son más efectivas para prevenir este tipo de enfermedades en el entorno familiar? En verdad aplica pues lo general, ¿no? Tanto lavado de manos, la persona que cumple el rol de pues cocinar, definitivamente tiene que hacerlo con las medidas adecuadas. En verdad no es tanto, no es lavarse las manos, es hervir bien el agua, manipular bien los alimentos. E igual, una vez que pues, se culmina de comer, hay que lavar los utensilios. No hay que compartir idealmente utensilios también, porque mal que bien, o sea, comemos nosotros en casa, pero a lo mejor uno come fuera y algunos se infecta fuera y pues estar yendo de un lado para otro, los utensilios pues se van a contaminar. Claro. Bueno, muchas gracias por esta pequeña entrevista, me ha ayudado mucho.